Bueno, vamos a ir a otra cuestión. Lo tengo al periodista Diego Genún en línea. Diego, ¿cómo te va? Buen día. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, mira, queriendo conversar de esto que ha sido publicado bajo el título Eterno Buchón, Gerardo Martínez de espía a burócrata, yo agregaría la historia de un hombre que ha logrado pasar absolutamente por todo y que en su condición de agente de inteligencia del gobierno militar siga gozando de un marco de poder, la verdad, muy llamativo, ¿no? Sí. La verdad que sorprende la capacidad, ¿no? Para establecer vínculos con el poder político y el poder empresario a través de los años. De Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, y también lo que sorprende es la escasa difusión, creo yo, de esta historia, ¿no? Como en cuentagotas, un vínculo del que prácticamente no tuvo que dar respuestas Martínez, ni ante la justicia, ni ante el periodismo, ni mucho menos ante el poder político, que pasan los gobiernos y siempre lo vemos a Gerardo Martínez en primera fila y con un vínculo privilegiado antes con Carlos Menem, con Cristina Kirchner y ahora con Mauricio Macri, ¿no? Sí, yo lo que veo, lo que observo es que también esto, digamos, provocó en su momento, cuando se hizo público, una profunda división en las organizaciones de derechos humanos, básicamente, y que algunas de las principales figuras jamás han hecho siquiera mínima mención al respecto de esta situación, ¿no? Sí, obviamente generó, me imagino yo, una discusión, porque en ese momento era un aliado clave de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, y sobre todo en un contexto donde ya la ruptura de Moyano con lo que fue el Frente para la Victoria en el gobierno se notaba muy marcada, ¿no? Y entonces, bueno, conocemos la historia, el kirchnerismo rompió con Moyano rompió con el kirchnerismo, y cada uno trató de recostarse sobre sectores afines. En el caso de Moyano, bueno, en su momento más cerca de Massa, más cerca de Francisco de Narváez, bueno, incluso hasta el apoyo velado a Mauricio Macri, y en el caso del kirchnerismo, bueno, sus aliados eran Antonio Caló y Gerardo Martínez, ¿no? Como un vértice del sindicalismo, bueno, que terminó cerrando filas durante los últimos años de Cristina Kirchner en el poder. Así que yo creo que eso generó obviamente mucha duda, mucha tensión, incluso en esa primera lista que se dio a difundir de personal civil y personal de inteligencia y miembros del batallón 601 durante la dictadura, Gerardo Martínez no aparecía, ¿no? Claro. Aparecieron otros represores, colaboradores de la dictadura, y no apareció primero Gerardo Martínez. Después sí apareció por una denuncia del sindicato Citraic, que es una especie de sindicato paralelo, obviamente más chico, que está dentro del gremio de la construcción, y también de organismos de derechos humanos, bueno, obviamente los que no acompañaron en toda la línea lo que fue el kirchnerismo en el poder, ¿no? Claro. Distintos organismos de derechos humanos que, digo, con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, si se quiere, como vértice o como cara más visible, que lo denunciaron en su momento, lo acompañaron las denuncias en la justicia y lo hicieron público además, ¿no? Claro, ahora decime, en esta publicación, con datos que vos aportás, en donde se habla de un testimonio importante, un testimonio de identidad reservada. Sí. El testimonio vuelve a reinstalar el tema. Vos sabés que yo tengo una lectura, y acá en Mar del Plata en particular, hay que pensar que Mar del Plata tenía un poderoso centro del ejército, que era justamente el 601, pero de artillería, la marina, la aeronáutica, es decir, en Mar del Plata como que se daba un combo de todo, además de prefectura. Mar del Plata tuvo una particularidad. En 1984, en el restaurante Cantina La Romana, fue detenido el que, digamos, fue jefe de los batallones de la muerte en El Salvador en la década del 80, que circulaba bajo el nombre falso de Mayor Santa María, que en realidad se llamaba Siga Correa. Su representante legal fue Roberto Atilio Falcone, que años después mutó en juez por los derechos humanos. A Falcone le pagó los honorarios Guglielminetti en Mar del Plata. Y acá hay dos dirigentes, uno de ellos falleció hace poco, que son los hermanos Trujillo,
que vienen desde los 80, son culatas de Gerardo Martínez, y todo indica que también pertenecieron a los servicios. La verdad que parece que los servicios hubieran armado una operación de largo plazo introduciendo gente en distintos niveles o áreas de la vida pública argentina, no en un nivel inicial de protagonismo, pero que sí lo fueron adquiriendo con el correr de todos estos años en democracia, ¿no? Sí, sí, es muy fuerte. Además, el entramado que yo cuento en realidad que nace en este represor del 601, que muchos lo mencionan como el reclutador de Gerardo Martínez, que se llama Roberto Edgardo Gordillo. Bueno, tuvo actuación en Tucumán durante la represión ilegal. Roberto Gordillo es una persona muy ligada al sindicalismo, sí, que en su momento colaboró con la dictadura, ¿no? Y que después muchos de esos exponentes obviamente hicieron negocios en democracia y además de hacer negocios estuvieron cerca del poder de turno. En esa agenda de Gordillo que yo publico, en esos papeles donde aparecen números de teléfono, donde aparecen, todo esto publicado en la revista Crisis, en una nota que salió el 24 de marzo, en esa agenda aparecen otros exponentes del sindicalismo que también colaboraron con la dictadura, como por ejemplo un personaje de la UOM de La Plata que se llama Di Tomaso, que está desde el año 74 en la UOM de La Plata, o como por ejemplo Balcedo, el padre de Marcelo Balcedo, que fue detenido en Punta del Este verano. Es decir, todo un entramado de relaciones de servicios de inteligencia, miembros de la dictadura, informantes que marcaban al sindicalismo, que obviamente era perseguido por la dictadura, y que después durante la democracia, bueno, por supuesto, se reciclaron y fueron útiles a todos los gobiernos, podríamos decir. Claro, sí. En el caso de Gordillo hay una relación estrecha, bueno, obviamente con Menem, que llegó a ser jefe de la agrupación militar durante el gobierno de Menem y muy cercano, y también con el intendente entonces de La Plata en los años 90, Julio Alat, que después fue ministro de Derechos Humanos de Cristina Kirchner. Es decir, hay todo un vínculo que parece que nunca se desactivó entre ese sector del sindicalismo, que bueno, que está denunciado por haber entregado listas de trabajadores que hoy están desaparecidos en muchos casos, y bueno, miembros de la fuerza de seguridad que fueron activos protagonistas de la máquina de exterminio durante los años de la dictadura, ¿no? Digamos, hay una definición pendiente en relación a esto que depende de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal. Sí. ¿Ya hubo novedades allí o todavía esto está al aguardo? Sí, todavía no hubo novedades y la verdad que está corriendo tiempo de descuento. Por lo menos yo no estoy informado de que haya finalmente emitido un fallo la Cámara de Casación. Es la misma sala que decidió, bueno, dar marcha atrás en el caso de Checolás, ¿no? Ajá. Así que hay que ver qué pasa con esta prisión domiciliaria que tiene Gordillo. Estamos hablando de Gordillo, que bueno, obviamente es el principal protagonista de esta historia que yo cuento, pero lo que aparece muy silenciado, diría yo, por la mayor parte de los medios de comunicación, es este vínculo de Gordillo con Martínez, que además Martínez no lo niega, que está en la causa judicial desde hace por lo menos 3 años, y bueno, los documentos que aporto yo, que están en la justicia en realidad, lo que muestran es que este vínculo no fue un vínculo nada más de los años 70, fines de la dictadura, principios de los años 80, sino que hasta el año 2013-2014 Gordillo le seguía facturando, estando en libertad en su momento, a la UOCRA por servicios que le prestaba, servicios que no es tan claro en qué consistían. Tiene una empresa, bueno, donde él aparece detrás de esa empresa que provee insumos tecnológicos, pero también se demuestra en esta información que yo publico y que está en mano de la justicia que Gordillo hacía tareas de asesoramiento y de inteligencia para Gerardo Martínez. No solamente le proveía los cartuchos de las impresoras, sino que además había un asesoramiento, por lo menos según la denuncia que aparece en la justicia, que está en poder del fiscal de Tucumán, fiscal federal Pablo Camuña, que hay que ver si lo cita en algún momento a Martínez para que dé algún tipo de explicación sobre estos vínculos, que por un lado tienen que ver con esto, y por otro lado también están las cartas de Gordillo desde ya la cárcel de Santiago del Estero, pidiendo que se hable con Martínez, que se hable con el abogado Pablo Argibay Molina, para que muevan sus influencias,
para tratar de sacarlo de la cárcel, y también obviamente se menciona en estas cartas, firmadas obviamente de puño y letra por el represor Gordillo, que hay que apretarlo a LAC, que en ese momento era ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, estamos hablando de gente que está lejos de la imagen que uno a veces tiene de ex represores de la dictadura que transitan la democracia como parias o que son olvidados por el poder, sino que desde la cárcel incluso despliegan redes de influencia, ¿no?, llamativas, que un ciudadano común no las tiene, por supuesto. No, por eso digo que yo lo que advierto, esto es una lectura a partir de sucesiones de hechos, es que evidentemente hay una operación de largo plazo del Batallón de Inteligencia 601 para encuadrar y filtrar en democracia. Me parece que esto que está apareciendo en esta revelación y en esas cartas que vos aportaste puede apuntar en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad que es preocupante porque, bueno, tampoco las señales desde el gobierno son claras en materia de derechos humanos. El fin de semana le preguntaron a Bruch si se respetaban los derechos humanos en una entrevista en Radio Con Voz y dijo: prefiero no opinar del tema, dijo el secretario de Derechos Humanos de la gestión Macri. La verdad que uno no sabe si reírse o llorar, ¿no? Sí, bueno, con todo lo difícil que sea, que no es agradable esa respuesta, es mucho menos grave que tenerlo a Milani de jefe de inteligencia y de jefe del ejército, ¿no? Sin duda, sin duda. Evidentemente lo de Milani también fue un antecedente gravísimo, que además dio marcha atrás con los primeros años de la política del kirchnerismo en materia de derechos humanos, y bueno, cómo lo sostuvo Cristina Kirchner hasta donde pudo, hasta último momento. Sí, hasta el último minuto. Obviamente es una señal gravísima, y por eso digo que por un lado está esto preocupante a mi entender del gobierno de Macri, y por otro lado también está la Corte Suprema de Justicia con señales confusas, como fue la del 2x1, ¿no?, para los represores de la última dictadura. Entonces uno dice, bueno, esto va más allá de los gobiernos, va más allá de la política, incluso tiene que ver con la Corte Suprema, la misma Corte que en otro momento había tenido fallos ejemplares en materia de derechos humanos. Bueno, el año pasado se despachó con un fallo que le abría la puerta a todos los represores, que además eso, como vos lo sabés, tiene incidencia después en primera instancia y en fallos en todo el país. Sí, no es nada más un fallo que tiene que ver con un represor que se llama Muiña, sino que después eso se va replicando a lo largo de todo el país y abre la puerta, bueno, precedentes muy complicados. Así es. Pero sin duda lo de Milani pienso que es gravísimo, y también ahí hay que volver a Nora Cortini, hacia otro sector de los organismos de derechos humanos que nunca se callaron ni nunca resignaron nada de lo que habían planteado durante 30 años, ¿no?, en materia de derechos humanos. El kirchnerismo en ese sentido generó, yo creo, avances en algunos puntos y generó retrocesos muy complicados, sobre todo en los propios organismos de derechos humanos, me parece. Incluso más en los organismos que en el gobierno, que todo gobierno trata de sumar adherentes y construir política, tratando muchas veces de disciplinar voces, pero me parece que ahí hubo un problema grande de los organismos. Bueno, ahí hay un problema grande, que por ahí algunas puntas de ese problema grande y de esa historia surjan en detalles de este libro que se está publicando en estos días al respecto de la historia primigenia de los Kirchner en los años del proceso en su provincia. Diego, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado, que tengas una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis, por llamarme. Un abrazo. Hasta luego. Diego Genud, colega periodista. Bueno, lo central para nosotros, lo que cuenta en la revista Crisis, en la que Genud escribe, se relata la historia de Roberto Gordillo y Gerardo Martínez. El vínculo es conocido. Martínez integraba el batallón 601, fue en su momento sobreseído por el juez Ariel Lijo. Estas son nuevas pruebas que están en manos del Poder Judicial. Recordemos que, para que quede claro, ni Jorge Trujillo, fallecido, ni su hermano César, que heredó una especie de monarquía interna que manejan estos gremios, la conducción de la UOCRA, habían sido albañiles, así como Pablo Moyano y Eva Moyano nunca fueron camioneros.